Quería disculparme contigo por haberte hecho eso. No tenía otra opción. Yo sé que todo lo que estás haciendo es porque Lindo te está obligando a hacerlo. Me dijo que iba a matar a mis papás si no hacía lo que él quería. Estás con nosotros y no te vamos a abandonar. Sé que tu novia, la Coyote, están pasando migrantes ilegales por el Valle de Río Bravo. Así que fíjate que cuando se me pegue la gana la meto presa. ¿Qué te parece? Pues andamos cortos de raza. Tráete a la Carmencita. Una bomba. Hay que esperar, no hay de otra. Lo bueno es que no van a tener que esperar mucho tiempo. Licenciado Romero, gracias por venir. No, Vicente, realmente no me tenés nada que agradecer. Yo simplemente hago mi trabajo. Es que para esta gente es muy difícil saber su destino, sobre todo cuando se encuentra con la migra gringa. Con todo respeto, no sin ofender. No se preocupe, licenciado, no me ofende. Déjeme decirle que no todos los migras somos como el ese que detuvo a Aida. Habemos algunos que nos preocupamos realmente por los derechos de los migrantes. Claro. ¿Sí me entiende? Sí. Baby, hay que buscarle un lugar a Aida para que esté mientras llega la fecha del juicio, ¿no? Pues sí, es que ya ve que la única que tiene soy yo y pues antes tenía a mi tía Cruz y a mi prima Paola, pero ya ve lo que les pasó. Claro, sí. Bueno, creo que lo realmente importante es que yo ya pagué la fianza. Así que yo no creo que Aida se vaya a escapar mientras viene lo del juicio, ¿no? Sí, no se preocupe por eso. Yo también ya hablé con Aida, le expliqué qué es lo que está pasando. Ya sabe qué hacer y qué no hacer mientras trae el grillete puesto. ¿Qué tal ese tema del grillete? ¿Va? Es una aberración completa. Ustedes no saben la cantidad de cartas que hemos mandado desde Bandera Blanca a los organismos internacionales, especialmente a los gringos, pidiendo que prohíban la obligatoriedad de usar el grillete. Pero Mire, la verdad, yo no entiendo tanto término. Yo lo único que quiero es ya ver a Aida, por favor, y a Juan Pablito y que estén tranquilos y en paz, pues. bueno, vos lo has pedido. Gracias, amiga. Juan Pablito, qué grandote. Muchas gracias. Pues no me agradezcas a mí, agradécele acá al licenciado de Blanco. Vamos a agradecerle, gracias. No, tranquila, de verdad, yo simplemente hago mi trabajo, aunque se siente muy bien cuando hay un final feliz. ¡Órale! ¿Qué es para hoy, princesitas? ¡Órale! Vámonos. Mira, si sigues siendo bien este cruce, en la próxima te vienes ya sin capucha, ¿eh? Pero todavía no comas ansias, mijo. Porque hasta las mejores mascotas dan de repente una mordida. Y no quiero que te vayas de lengua larga. A ver, ábrete eso. Toma agüita. Vamos allá. A ver, Carmencita, no te me rompas, que tenemos que llegar en una sola pieza. Te dije que te quedaras en el rancho. La Pepita debería de estar aquí. Pues sí, él se ofreció a venir, pero tuviste que no lo dejaron porque no cabe. Y yo vine porque quise, suéltame. Cerca. Dale, camina. Domingo, quiero que te lleves este reloj. Ven. Es capaz de emitir una señal de GPS. Así vamos a ser capaces de rastrearte. Mira, lo activas con ese botón y luego te pones esto en el oído. Dos cosas importantes. Ambos aparatos deben de estar apagados cuando llegue con Mario. En cuanto te revise, me los prendes, Domingo. Este es un gel neurotransmisor. Emite una onda electromagnética. Con esto vamos a ser capaces de encontrar a Mario Casas donde se encuentre. Tienes que buscar la manera de ponerle ese gel sin que se dé cuenta Mario Casas. Una vez que se lo pongas, tenemos 2 semanas en lo que dura el efecto. ¿Qué pasa? ¿Te estoy aburriendo? Pensé que mi sorpresa era cualquier cosa menos aburrida. Decime, ¿o preferís que te meta un balazo en la cabeza y termine rápido? Tranquilo, Mario. ¿Querés que le hagamos corte, traidor de mí? ¿Eh? Tranquilo. No, tranquilo no, traidor. ¿Querés hacerlo rápido o vas a morir? Por traidor. Lo mató.
Aguas con las víboras, Carmencita, ¿eh? Que esta vez sí te dejo ahí, canija. Aguas con las culebras, con las ratas, con las tarántulas, pero más abusados con la mercancía, ¿eh? Que esa vale más que ustedes juntos y toda su familia. Si tienen que cortarse un brazo, pues se lo cortan. Si tienen que chingar una pierna, pues se la chingan. Pero por ningún motivo quiero que dejen la mercancía, ¿entendido? A los que ya lo hicieron antes, esto fue un ensayo. Pero hoy es el mero show principal. Bueno, van a acusar de 2 canijos por turno. Primero uno y cuando yo les diga, mandan al otro. Y si quieren rezar, pues ahorita es el momento. Órale, ábreles ya. Mirate, estás para sacarte una foto y mandarla a Venezuela, Domingo. ¿No tenés sentido del humor? ¿Eh? Primero no te divierte la sorpresa, después no te reís con mi broma. Desde que sos amigo del policía estás muy cambiado. Ya te dije que no trabajo para Marcelo Dóriga. ¿Hasta cuándo vas a confiar en mí, Mario? ¿Está vivo? Hasta que me cierre tu cuento, todo este teatro de mí que armaste. ¿Eh? ¿Que me vas a decir la supuesta verdad? ¿Que te pensás que soy tan y te voy a creer? Tranquilito ahí. Tranquilito ahí. ¿Eh? Tan pensás que soy, eso no es tu estilo. Sos patético, mírate. Me das tristeza. Tristeza me das. A mí todo esto me huele mal, Bebote. Tal vez Mario sospecha que lo estamos escuchando y por eso trata de confundirnos. Hay que sacar a Domingo ya, güey. Hay que sacarlo ya. No, aguanta. Tenemos que dejar que Domingo haga lo suyo. Tenemos que dejar que le ponga el gel, ubicar a Mario y encontrar el rancho del Indio Amaro. No podemos dejar pasar esa oportunidad, Bebote. ¿Qué pasa, Pe? ¿Eh? Tengo un fantasma acá atrás. Si Domingo no cree en las cosas sobrenaturales, Domingo cree solamente en lo que puede ver y tocar. Esas son las cosas realmente importantes para Domingo. ¿Oíste? El daño que te hice ya me lo cobraron. Vea cómo me dejaron. Vos y yo ya estamos a mano. ¿Oíste? ¿Cómo le estará yendo a los muchachos en los túneles? Es que yo siempre me he preguntado cuánto tiempo tardarán en ir. Tranquilo. Tranquilo. ¿Más bien? Sí. Cuidado. ¡Nos estamos matando! ¡Abran la puerta! ¡Nos estamos muriendo! ¡Ábranla! Venga, Carmencita.
No me chicopales, ¿eh? Que aquí se entra, pero también se sale. Además, tienes que fijarte bien en todo, ¿eh? Que eso depende de tu libertad. Madre, ese ruido. ¡No, mames, es un terremoto! ¡Es un terremoto! Eres una desgraciada. Me estás llamando asesina y sabes muy bien que eso es una mentira. ¿A poco me vas a negar que tú y tu exmarido se chingaron a la mamá de Felipito? Felipe Murillo, el gran político decente, se agarró a la chacha, la preñó y luego, como le estorbaba, pues la mató. Mija, ¿pero qué es lo que está diciendo usted? ¿Tú le dijiste eso? ¿Qué importa quién me dijo, Josefina? La neta es neta, venga de donde venga. ¿Por qué no mejor nos cuentas cómo mataste a la mamá de Felipito? ¿La ahorcaste o le disparaste? O bueno, pues da igual, ¿no? Como era la chacha. ¿Qué opinas, por favor? No, déjala. Tu mujercita no aguanta que yo sí te di un hijo que lleva sangre Quintanilla. Yo no tuve que matar a nadie para ser madre. Me gané ese título. Es verdad, Débora. Yo no fui capaz de darle un hijo ni a mi primer esposo, ni a Miguel, ni a Eric. Ese siempre ha sido mi mayor fracaso. Pero por una vez, la vida me premió con un hijo. El niño está perfecto. Midió 47 centímetros, pesó 3,5 kilos. Lo felicito. La madre también está muy bien. Muchas gracias. Si quieren ver al niño, lo pueden ver en el cunero del tercer piso. Muchas gracias, doctor. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Tenemos un hijo. ¿Qué te dije? Este es un milagro. Ay, Dios mío. Milagro no. Llamémosle un cuerno útil. Una infidelidad práctica. Digo, acéptalo. Hasta en eso es un buenazo, la verdad, ¿eh? Porque me saliste medio inutilona tú. Mi vientre estaba seco. Y gracias a que Felipe se buscó un amante, pude tener a Felipito. Irónicamente, al único hombre al que sí le pude dar a una hija fue a mi violador. Y amo a mi hija con locura, pero cada vez que le veo la cara de Linda, veo la cara de ese hombre y el horror que me tocó vivir. Josefina, yo viví el mismo error y con el mismo hombre y no me ando quejando. Eres una mujer terrible. No, más bien soy honesta, cosa que en esta casa como que no se le da a nadie, ¿verdad? Todos se andan con secretitos y misterios, dándosela de santos y de corderitos. Mejor admite ya que mataste a la mamá de Felipito para quedarte con él. ¡Ya estuvo! ¡Cállense todos! Hija, ¿me estabas escuchando? Felipe, mijo. No me digan así, que yo no soy hijo de ustedes. Débora tiene razón. Son todos unos mentirosos. Y esta mujer es una maldita asesina. Dime qué le hiciste a mi mamá. Por supuesto. Los Acero Quintanilla son mi familia, chava. Pero tienes que entender que Aida es mi hermana de sangre. Por supuesto que me preocupa lo que le pase a ella y lo que le pase a mi sobrino Juan Pablo. Mira, ahorita quien te debería preocupar es tu chamaquito. Lo más importante es cuidar a nuestro hijo, ¿eh? Además, mi carnala te dijo que se va a encargar de Aida y es la más chingada frontera. Eso no lo dudo. Pero yo quiero estar ahí para ella, para ver qué necesita, para ayudarla, al niño. Mira, mi amor, el tema de la frontera es un tema muy delicado. Yo quiero que pues tú no salgas de la casa. Y menos en tu estado ya sabes lo que pasó con el Jaibo por haber salido a verme a mí. Chava, tú tienes que dejar de culparte por eso. Entiendo que te duele mucho, que le agarraste mucho cariño después de todo lo que hizo por ti. Pero no debió de ser un santo. Si lo mataron es porque tenía enemigos. Si lo hubieran matado dentro de la cárcel Mira, o fuera de amor, la cárcel. Tenemos que cuidarnos. Ahora más que nunca. Tamaulipas es un lugar más peligroso de lo que pensé. Aunque te sientas mejor con tus vitaminas, tú tienes que estar en reposo. Para... Sí, ya sé para qué. Para que no vuelva a perder al bebé. Chava, tú y yo sabemos que ese bebé... Ey. Mira, Rosario. El pasado es pasado. Lo que yo quiero dejar claro es que no voy a dejar que nadie ni nada te vuelva a lastimar. No otra vez.
¿Y si los han tratado bien acá? Sí, por supuesto que sí. Porque yo personalmente me encargué que los trasladaran a este centro porque sé que los tratan bien. ¿O no, Aida? Sí. Sí, está bien. Simplemente es que yo como abogado tengo que averiguar que se respeten sus derechos. Ustedes no saben toda la cantidad de casos que yo he tratado en bandera blanca donde a uno de verdad le ofrecen que le van a dar las 3 comidas, que los niños van a poder jugar y después... Mejor no les cuento. No, pero para nada. Aquí nos han tratado muy bien. La verdad es que Daniel y Vicenta son pues, como nuestros ángeles de la guarda. Y ahora con usted, imagínese. No, imagínense, somos la Santísima Trinidad. Come with me, please. ¿Qué? ¿No? ¿Dónde? Ah, tranquila, Aida. Va. Te van a dar la orden de salida, todo está bien, ve. Yo me Ve. quedo con Juan Pablo. ¿Me van a llevar presa? No, aquí estamos. Vente, mijo. Vicenta, yo no te lo quería decir delante de Aida, pero realmente el caso de ella es un poquito más grave de lo que pensamos. Pero ¿cómo no me dijiste que iba a ser más rápido? Sí, y seguramente lo voy a ganar, pero es que Aida tiene una denuncia por acoso. Y eso aquí es un delito criminal. ¿Acoso? Perdóname, yo no sabía que estabas aquí, no quise que me enterara. Gracias, Débora. Me hiciste un favor. Me abriste los ojos. Todos son unos mentirosos. Y esa mujer es una maldita asesina. ¡Ey! Respeta a tu madre. Josefina es tu madre. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, Felipe? No que ya no eras un escuincle, que me ibas a demostrar que ya podías madurar. ¿Por qué gritan? ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo voy a vivir en esta casa? Ustedes se creen la familia más unida del mundo y se llenan la boca cada vez que dicen que son el clan Acero Quintanilla. Por tu culpa y por la tuya. Mi papá Miguel se fue de esta casa y lo mataron. Tú me acabas de decir que yo ya no soy un escuincle. Y yo vi cómo te derrumbaste cuando no pudiste salvar a tu mamá, a Manuel y a Araceli. Ustedes dos se salvan de no llevar este apellido. Tú pronto tendrás a un Acero. Y siento mucha lástima por el chamaco que viene en camino. Óyeme, Felipito, cálmate. Esta familia no es otra cosa más que quererse y protegerse. Nos pasan cosas. Sí, nos pasan cosas. Pero jamás dejamos que nadie se muera solo, ¿viste? Mi parcero Manuel era para mí lo que el gallo es para ti. No era mi padre biológico, pero era mi papá. Y él sí está vivo. Y yo no conozco una madre más abnegada y amorosa que Josefina Aguilar, quien sacrificó todo una vez que mi jefa se murió. Ella ha sido madre de todos nosotros y ha dedicado su tiempo completo a esta familia. Si se dedicó tanto, ¿por qué dejó que su hermana matara a mi mamá? Dime la verdad. Yo ya no soy un niño, Josefina. Ya no eres un niño. Está bueno. Eres un hombre. Estás muy enojado. Estás en mijo. Órale, agárrala. Por favor. Agarra la pistola. Agárrala. Órale. Mata a tu mamá. Mátala. Saca toda la muina que traes por dentro, morro. Mátala, Débora. Ya, por favor. Espérate. Agarren la pistola. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.